Bueno, volvemos con más programa del Juego Rabioso. Justamente recién estábamos hablando con un economista, Hernán Herrera, del CEPA, sobre el tema de la vuelta al FMI, pero también para hablar un poco del costado más político del asunto y también económico, estamos en comunicación con Alejandro Banoli. ¿Nos escucha, Alejandro? Sí, escucho perfectamente. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Alejandro Banoli, recordemos, es expresidente del Banco Central en 2014-2015, ¿no? Durante la gestión de Cristina Kirchner. Bueno, ¿qué te genera ver que el país vuelve al FMI de pronto? Bueno, me genera una gran pena, ¿no? Porque realmente después de lo que pasó en los 90 y en el 2001, uno podía suponer que había situaciones trágicas que no íbamos a repetir. Y sobre todo después de, con mucha dificultad, haber iniciado un camino de crecimiento, de desendeudamiento, de cancelación de la deuda con el fondo, de salida del fondo de décadas donde vivíamos las condicionalidades y haber perdido esa capacidad de dictar políticas soberanas, ¿no? Con todas las dificultades, los aciertos y los errores, ¿no? Realmente que este gobierno nos haya llevado a esta situación y nuevamente el fondo quiere imponer una agenda que todos sabemos que no es ni para que la Argentina se desarrolle, ni es para bien de los argentinos. Realmente es una situación que genera bronca, genera tristeza, y bueno, espero que los argentinos particularmente podamos reaccionar y podamos decirle no al Fondo Monetario Internacional, y que la oposición en esto actúe con la responsabilidad y el mandato del pueblo para el que fue votado, ¿no? Alejandro, Florencia Rojas te saluda. Buen día. ¿Por qué se eligió el FMI y no otro organismo financiero para buscar crédito? Con todo lo que el FMI representa, digo. Bueno, la verdad es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que el gobierno, digamos, que generó estos dos desequilibrios, el desequilibrio fiscal, bajándole el impuesto a los ricos, y el desequilibrio externo con la apertura importada y financiera, bueno, generó una dependencia del endeudamiento en los mercados que muchos veníamos diciendo que era insostenible. Pero a pesar de eso, el gobierno tenía un montón de margen para tomar medidas para paliar esta fuga creciente de divisas, ¿no? Desde volver a imponer regulaciones que evitaran la fuga de capitales, desde, como vos planteabas, buscar recursos alternativos en otros organismos. Creo que esto tiene que ver con la ceguera del gobierno, pero también quizás con tener una excusa como para poder imponer una agenda que me parece en estos meses se le fue haciendo dificultosa, porque todos sabemos que atrás del fondo van a venir no solo el ajuste que ya están impulsando, sino también determinadas reformas, entre comillas, y entre las dos más mentadas, que son las dos que el gobierno ya había intentado en un caso y en otro tirado como boya exploratoria, la precarización laboral y la reforma previsional, que habían generado rechazo, y bueno, creo que ahora van a intentar el chantaje de decir, bueno, para que el fondo nos preste hay que hacer esto, y entonces presionar al Congreso y presionar a los gobernadores y a la oposición con que si no es esto es el caos. Creo que esta es la estrategia de alguna manera para blindar reformas antipopulares nuevamente. Y hablando de caos, también con esta coyuntura... No, perdón, que se me escucha ahí de eco. Con esta coyuntura mucha gente empezó a tener una especie de temor o pánico, paranoia con un regreso 2001, ¿no? Reapareció Cavallo, el FMI, el dólar se devaluó, etcétera. ¿Te parece comparable esta situación o es un poco exagerado decir 2001 en este momento? A ver, es una situación muy distinta, ¿no? O sea, la Argentina venía en la convertibilidad de 4 años de recesión. Había una situación de tipo de cambio fijo y de gran dolarización. En ese momento gran parte del ahorro en los bancos estaba dolarizado
y los bancos estaban en una situación mucho más compleja. Después del 2013 en adelante, la situación del sistema financiero fue muy otra, ¿no? Después de especificar el sistema financiero, con todos los costos que eso llevó en el 2002, se había llevado a una situación de mucha seguridad. Es cierto que el hecho de que haya desequilibrios crecientes, una mayor incertidumbre, un contexto internacional más difícil y una gran presión devaluatoria puede llevar esta desconfianza a una situación aún más grave. Creo que el gobierno todavía está a tiempo de revertir esta situación, pero para ello y para restaurar la confianza, claramente tiene que tomar medidas que frenen este drenaje, pero yo hasta ahora no veo ni que haya un diagnóstico certero, ni que haya medidas que efectivamente puedan provocar la confianza de la gente, que no son otras que revertir esta apertura importadora y esta apertura financiera que han sido la fuente de estos desequilibrios. No creo que la clave es volver a crecer, la clave es no al ajuste, no solo porque es injusto, no solo porque sería una regresión social aún mayor a la que estamos padeciendo, sino porque económicamente la forma de poder solucionar este agujero fiscal es que la rueda de la economía se ponga en marcha, que potenciar el consumo, potenciar la inversión, movilizar nuestros recursos para que nuevamente pueda haber una situación económica que le permita a la gente volver a pagar los impuestos y de esta manera virtuosamente salir de un atolladero al que la mala praxis del gobierno, su miopía ideológica, sus intereses nos llevaron gratuitamente. Alejandro, esta semana vos afirmaste que el Fondo Monetario es el último recurso de gobierno. ¿Qué queda entonces si este recurso falla? Y si este recurso falla y el gobierno insiste en esta salida, vamos a vivir horas muy difíciles, ¿no? Porque lo cierto es que ustedes lo decían, ya hay una gran desconfianza, ya la gente está diciendo qué hago con los ahorros que tengo en el banco. Entonces, yo les vuelvo a decir, o sea, no es el 2001, creo que realmente no quiero ser de ninguna manera portador del pánico, pero sí tengo que tener la responsabilidad profesional y política de decir que realmente si el gobierno insiste en este camino, la situación es muy compleja. O sea, el gobierno ha tratado de generar calma a partir del anuncio de que se van a conseguir 30.000 millones de dólares en el medio de una corrida. Si esto no se materializa, bueno, realmente el gobierno va a tener que conseguir recursos de alguna otra vía y, por otro lado, bueno, como te decía, frenar los canales de fuga, frenar todos los canales que hacen hoy que vivamos una situación cambiaria donde estemos perdiendo ya 8.000 millones de reservas en 45 días, más de 7.000 millones de dólares que se fugaron en el primer trimestre por distintos mecanismos de fuga de capitales. O sea, una situación que si se profundiza, bueno, va a generar una devaluación mayor. Sí, ¿y se está previendo algún tipo de plan con respecto a esto que podría llegar a pasar? Como por ejemplo el Plan Fénix en su momento. Bueno, el Plan Fénix está reuniéndose periódicamente, está discutiendo la realidad, ha sacado un documento en el mes de diciembre pasado alertando sobre esta situación y ciertamente, ¿no? Trabajando en alternativas propositivas, ¿no? Realmente yo te diría en ese aspecto con un cierto paralelismo con lo que fue la formulación original, ¿no? De 2000-2001, donde muchas de las cosas que fueron escritas en ese momento parecen verdaderamente escritas para este tiempo, ¿no? O sea, que tiene que ver precisamente con el creciente peso de la deuda, con el tema cambiario, con la fuga de capitales y, bueno, la necesidad de volver a recuperar políticas soberanas, políticas de desarrollo, limitar esta apertura financiera importadora, ¿no? O sea, se está trabajando en generar propuestas concretas sobre la base de estos ejes para poder, de alguna manera, darle a la sociedad, si el gobierno no quiere escuchar, o para darle a la oposición, propuestas concretas que permitan afrontar una situación que al gobierno
y al país fundamentalmente se le va a hacer muy difícil, ¿no? Porque realmente el tiempo se agota. Ahora, y como expresidente del Banco Central, justamente, ¿cómo evaluás la gestión de Sturzenegger de esta crisis cambiaria de la semana pasada y cómo pensás que va a quedar su posición de Sturzenegger específicamente? Digamos, su figura va a poder seguir generando confianza en los mercados, o el gobierno le va a convenir más tarde o temprano hacerlo a un lado, digamos. ¿Qué pensás? Mira, hay una creciente evaluación. Yo leía ya incluso hasta notas de Carlos Pañi de La Nación, ¿no? Que creo que es absolutamente insospechable de simpatía por el gobierno anterior o por posiciones populistas, hablando respecto de todos los errores que ha habido por parte del Banco Central, desde la medida de haber permitido que los exportadores no tengan obligación de liquidar las exportaciones y que esto impidió la llegada de los dólares genuinos y nos llenó de dólares prestados, hasta haber permitido que los especuladores financieros pudieran comprar las LEVAC para hacer la bicicleta financiera y llevarnos a esta situación donde hoy esos mismos capitales que ganaron un 30% en dólares, hoy están fugando las divisas. Así que, y por supuesto también una pésima administración de la crisis. Primero habló de metas de inflación absolutamente ridículas, ¿no? 8 a 12% era la meta de inflación de este año, después la corrigieron al 15%. Bueno, hablaron de flotación libre del tipo de cambio, tuvieron que de apuro salir a intervenir malamente, tardíamente, sin convicción, y ya quemaron 8.000 millones de dólares. Por supuesto renunciaron a un conjunto de instrumentos de regulación cambiaria, como por ejemplo en su momento nosotros habíamos limitado el monto que los bancos podían invertir especulativamente en dólares. También eso lo desmontaron y de esta manera ahora de apuro tuvieron que introducirlo para que los bancos se desprendan de dólares que habían comprado con recursos del Banco Central. Por supuesto también demonizaron las operaciones de futuros, que hubieran sido una herramienta también que le hubiera permitido al Banco Central no malvender reservas, y ahora de apuro tuvieron que salir a volver a operar porque era un instrumento idóneo para no quemar las reservas. Es decir, intervenciones donde empezaron a vender y los bancos cada vez les empezaban a comprar más reservas porque les tomaron el tiempo de que realmente no sabían operar en el mercado, no sabían intervenir, y bueno, esa falta de profesionalismo, esa falta de gestión de supuestamente el mejor equipo económico de los últimos 50 años, nos llevó a una situación, y esto es lo que da bronca, que perfectamente se podía haber evitado si realmente hubiera mínimamente una gestión profesional en el manejo de la política monetaria y cambiaria, que nos ha agravado una situación que, es cierto, tiene que ver con grandes errores del Banco Central, pero también tiene que ver con una política económica en general que además está profundamente equivocada. Esto ya lo vivimos, ¿no? Esto tiene que ver con políticas similares a la de los años 90, similares a las de Martínez de Hoz, y siempre esas políticas terminaron mal, terminaron en una crisis, de la misma manera que terminaron mal en el mundo, en países en desarrollo, en su momento como fue México, como fue Brasil, en países desarrollados como Grecia, como Portugal, que hoy están sobreendeudados, viviendo ajuste tras ajuste, ¿no? Por eso, habernos llevado al fondo realmente va a agravar más los problemas. Este ajuste va a generar una situación mucho más complicada, y si no, que lo digan los pobres griegos, que ya llevan 3 stand-by consecutivos y con una situación de deterioro y de pérdida de derechos que realmente no hace más que agravar un cuadro económico general que se resolvería tomando medidas que serían buenas para la gente, pero seguramente serían malas para el establishment financiero internacional, que es el que se beneficia con estas políticas. Claro, y justamente la cifra que se especula, como decía, son 30.000 millones de dólares, lo que llevaría a préstamo el FMI Argentina. ¿Esta cifra en sí es significativa para el modelo que pretende el gobierno o ni siquiera? Se gastaría muy rápido. Bueno, mira, habrá que ver si finalmente esa cifra se confirma, ¿no? Hoy la verdad que el país que más le ha pedido al fondo es Grecia, que le pidió 16.000 millones de dólares, ¿no?
el financiamiento al que podría en el stand-by, en términos normales, recibir la Argentina sería alrededor de 20.000 millones de dólares, y no de una sola vez, sino en tramos. Yo diría, el dinero, si no cambia la política y los canales de filtración siguen abiertos, los dólares que entran se van. Ya te digo, en 45 días, 8.000 millones de dólares. Así que no sea cosa, y creo que el propio FMI tiene este temor, después de que se quemó con la Argentina en el 2001, de que de alguna manera estén dando dólares para financiar una creciente fuga de capitales, como ocurrió en el 2001. Bien, y por otro lado, vos fuiste imputado y procesado por Bonadío en la causa del dólar futuro, justo con Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof. Pero esta semana el Banco Central usó el dólar futuro para frenar la suba del dólar. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? Bueno, a ver, ciertamente eso fue hecho con un claro ánimo persecutorio y de generar el caos, porque las operaciones a futuro eran operaciones que el Banco Central llevaba haciendo de la misma manera desde el año 2005, de la misma manera que todos los bancos centrales del mundo lo hacen, y es una manera de fijar una tasa de interés a futuro en pesos, más allá que se llame dólar futuro, porque en realidad es una tasa en pesos que de alguna manera, recoge lo que son las expectativas de devaluación del tipo de cambio. Pero operar en futuros, bajar esa tasa de devaluación esperada, es una manera de reducir la tasa de interés en pesos, y es una manera de regular el mercado cambiario sin usar dólares reales, sin perder reservas. Uno puede compartir o no las estrategias monetarias o cambiarias, pero seguro que no hay delito en hacer política económica. Ellos demonizaron la figura, ellos fueron después los que devaluaron, los que cambiaron el precio de los contratos, los que tenían posiciones en futuros y se beneficiaron personalmente de las decisiones que tomaron. Y bueno, esto lo hicieron con el claro fin de demonizar a la gestión anterior y de alguna manera crear confusión sobre las propias cuestiones políticas y negocios que estaban haciendo. Y bueno, ahora de apuro, en el medio de esta situación, cuando ya habían quemado 8.000 millones de dólares en reservas reales, tuvieron que apelar a esta medida para crear, de alguna manera, revertir esta sensación de devaluación que se estaba instalando y que hubieran podido limitar si en su momento hubieran intervenido en el mercado de futuros para revertir estas expectativas, y nos hubiéramos ahorrado estar en esta situación 40 días después, donde todavía podría haberse frenado esta corrida y los costos hubieran sido menores y no hubiéramos tenido que ir al FMI desesperados para evitar una corrida aún mayor. Y ahora sí, por último, porque me quedé con una cosa que dijiste antes, de cómo verlo desde el lado del FMI también. ¿Vos pensás que el FMI también se juega su credibilidad dándole un préstamo hacia a la Argentina? Pero sin ninguna duda, ¿no? O sea, el FMI, como te digo, se creó una auditoría internacional independiente para analizar la conducta del fondo con la Argentina en los 90, porque precisamente una de las grandes críticas que hubo en el mundo, incluso la propia derecha norteamericana había cuestionado fuertemente el salvataje que se había hecho a Argentina, y el propio presidente Bush hijo, que había asumido, había limitado la asistencia a la Argentina en el 2001 y provocado el final de Cavallo, que creía que por su sola figura iba a conseguir crédito ilimitadamente del fondo. Por eso yo creo que el fondo se va a tomar su tiempo, va a evaluar cuidadosamente cuáles son las implicancias y de qué manera se puede prestar con algún tipo de sostenibilidad de un programa, porque las consecuencias también sobre los propios funcionarios seguramente sería importante si, como el gobierno pretende, le dieran un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y después las cosas terminen como terminan cuando se hacen las cosas de esta manera. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación, muy interesante las definiciones, así que estaremos en contacto para otra vez. Esperemos que no sobre este tema, pero bueno, muchísimas gracias. No, de nada, les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Perfecto, era Alejandro Banoli quien pasaba, decíamos, expresidente del Banco Central durante los últimos años de gestión del gobierno de Cristina Kirchner, hablando sobre el lamentable tema de esta semana, que es el retorno al FMI.